Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. autores. En Hoy el Punto Eres Tú nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú. El punto es James Peter Conlan. No, pasa que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cónsonas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues como tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el Mr. Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave al candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Sí, y hay acciones que arrebatan. Exacto. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Me ha llamado mi amiga Paquita, la del barrio, y me ha dicho, son muchas las ratas inmundas en estos momentos. Tommy Rivera y Sila María Calderón, entre otros. Hoy el punto son ellos. Estamos en Hoy el punto eres tú, no es usted. Por ahora son Tomás Rivera Chats y Sila María Calderón. Mira qué linda. ¿Te acuerdas de eso, Juan Hernández? Ciertamente me acuerdo de eso. Y yo, dentro de las múltiples caracterizaciones que se pueden hacer a la exgobernadora, yo pensaría que la de Rata Inmunda es la que quizás ella más deteste. La que más se arremille. Más se arremille. Sí. Porque ya le dijeron Donald McDonald. Ronald McDonald. Sí. Bueno, ¿y por qué son? Recuerde que estamos en Hoy el Punto Eres Tú por bonitaradio.net. En Facebook, bonita-radio, en Twitter, en todas las aplicaciones. Cuando termine este programa estarán en podcast, en iVoox y en iTunes, en Tuning Radio 24/7, en todas las plataformas multimedia. Ahí estamos. YouTube. Bueno, ¿por qué Tomás Rivera Chats y Sila María Calderón? Esta semana ha sido una semana particularmente difícil para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Ayer, el martes realmente, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico se dieron cita alrededor de la fundación de Sila María Calderón en la urbanización Santa Rita y Río Piedras, porque increíblemente, en medio de todo lo que está ocurriendo con la Universidad de Puerto Rico, para lo que Tomás Rivera Chats ha sido muy vocal en contra de los estudiantes, pues decidieron reunirse en la Fundación Sila María Calderón. Una reunión que aparentemente estaba pautada, pero Tomás Rivera Chats llegó allí con escolta de la policía. Mira, Tommy, ¿cuál es el miedo? Dirían muchos, y lo han dicho muchos en las redes. Pero yo voy a dejarles ese tema ahí, porque ha explotado algo mucho más interesante que tiene que ver con el asunto de la Universidad de Puerto Rico. Y tenemos con nosotros, como siempre, al compañero Juan Hernández, presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Bueno, buenas días, buenas noches, buenas tardes, Juan. Buenas, Carmen. Mira, durante esta semana, como tú bien señalas, la universidad ha sido objeto de escrutinio público, de cobertura noticiosa, no solamente el martes, sino desde el domingo, con las manifestaciones y las demostraciones que se dieron frente al Capitolio. Todo esto a raíz de protestas de los estudiantes y de distintas organizaciones de base en contra de la Junta de Control Fiscal y en contra del gobierno de Puerto Rico, ¿no? Y como es de esperar, el aparato estatal, las agencias de ley y orden, siempre están presentes en este tipo de eventos, históricamente, por múltiples razones. Quizás la más obvia, más evidente y la más politically correct es el hecho de salvaguardar la integridad física, no solamente de los manifestantes, sino de aquellas personas que pudieran estar
tener una postura en contra de la de los manifestantes y proteger la propiedad pública. Lo de los agentes sí. encubiertos, tú estás diciendo. Exacto, los agentes encubiertos. Sí, porque cuando usted vio esas imágenes, usted pensaría que eran de Venezuela. No eran de Venezuela, eran de Puerto Rico, que se llevan la gente en carros encubiertos con personas no identificadas y las empujan y se los llevan en los carros. Esto es una de las cosas más tristes y más reprochables de lo que se dio el domingo allí frente al Capitolio. Y que conste, Juan, perdóname, te interrumpo para decir, el prejuicio de que diga que usted piensa que es Venezuela no es mío. Yo estoy clara que esas cosas pasan en muchos países del mundo, incluidos Puerto Rico, pero es que el prejuicio de la mayor parte de la gente aquí, claro, es que eso no pasa aquí, eso pasa en Venezuela y en los alegados países que son independientes. Sí, la llamada República Bananera. La llamada República Bananera. Pero mira, usted. allí se dio lo que ya hacía algún tiempo no ocurría en Puerto Rico. Exacto. Que las organizaciones, las agencias de ley y orden infiltraron las manifestaciones de estudiantes y distintas organizaciones de base, porque allí también habían sindicatos y organizaciones cívicas. Las infiltraron con el propósito expreso de promover el desorden público y de agitar las masas y arrestar a la gente que se dejara provocar por esas acciones. Fotografías de parte de distintos medios de comunicación del país verifican cómo agentes con camisetas alusivas al movimiento estudiantil, a los distintos recintos universitarios, participaron de manera activa en esas manifestaciones y que fueron los que después pretendieron, incluso arrestaron al menos a 2 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, el domingo en la tarde. Y bueno, y apenas menos de 48 horas después se da el incidente en Río Piedras frente a la Fundación para Puerto Rico. Esto, lejos de representar el celo del Estado por salvaguardar la integridad física de participantes, no participantes, y salvaguardar la propiedad pública y la propiedad privada, esto es una falacia. Estamos asistiendo nuevamente a uno de los periodos más oscuros en la historia política de este país. Vemos cómo aquellas cosas que ocurrían en la década del 60, en la década del 70 y hasta en los propios 1980, de agentes de la Policía de Puerto Rico infiltrándose para provocar, para arrestar a gente que tiene posturas ideológicas distintas a las de la mayoría de gobierno. Es verdaderamente condenable, reprochable, y se tiene que denunciar. Pero mira, eso no se queda solamente ahí. El propio domingo, cuando la policía interviene con al menos 2 estudiantes, un varón y una muchacha. Intervienen con ellos en ropa de civil. Los policías. Cosa que el reglamento recientemente aprobado lo prohíbe. Y el reglamento aprobado y sancionado por la Oficina del Monitor Federal, la reforma de la policía, etc. Estos agentes están en ropa de civil. No tienen en ninguna parte de su vestimenta identificación alguna que los cualifique como policías, ni la placa, ni el sello con el nombre, nada. Se acercan a estos estudiantes que no han cometido delante de ellos ningún acto de violación a la ley, porque la propia policía reconoce que los alegados sospechosos fueron identificados mediante fotografía. Exacto. O sea, ¿de cuándo esa fotografía? Para preguntarse de entrada, eso lo que significa es que aún cuando pudiera haberse cometido una violación de ley, el policía que interviene con los sospechosos no estaba presente al momento de la... O sea, que es un arresto ilegal. Es un arresto ilegal. Entonces, no solamente que el arresto es ilegal porque se hace mediante fotografía luego de pasado el alegado acto delictivo. Además,
además, se pretende arrestar a los muchachos y transportarlos en carros privados, que más adelante descubrimos que eran carros de los llamados encubiertos. De los llamados encubiertos, No, sí, no, pero- no, es que ahí quemaron como a 4 encubiertos. Que tampoco tienen, estos carros tampoco tienen identificación alguna. Sí. Así que, en el caso, en ambos casos, pero en caso particular de la compañera estudiante universitaria, el hecho de que a una mujer desde atrás se le agarre, se le sujete y se le pretenda lanzar Le empujaron hacia el vehículo. dentro de un vehículo. Sí. Mire, esa muchacha va a pelear con uñas y dientes por su seguridad personal porque ella ¿qué? Ella no ¿Qué? sabe quién la está, Sí, deteniendo. y con que el agente diga, no, yo soy el agente No. Periquito Pérez. Ay, yo no, también. hombre, no. Exacto. O sea, eso no es así. En el caso del estudiante varón, él agredió con los puños al policía. Pues claro, si es que se lo están secuestrando, ¿por qué no me voy a defender? Claro, es un secuestro. Ahora, yo tengo una pregunta, porque has dicho algo al principio que yo no encuentro la evidencia. No creo que los medios de comunicación en Puerto Rico de circulación general hayan publicado esa foto. Eso sí, la publicaron. Las fotos esas fueron publicadas por gente en las redes independientes de los medios de comunicación. Y ahí va la primera crítica. Yo creo que desde el domingo estamos asistiendo a una prensa pasiva. Yo no sé si son los periodistas, yo no sé si son los dueños de los medios, yo no sé si son los editores entre medios, no sé quiénes son, pero es una prensa identificada como pasiva en la intervención que estamos viviendo en Puerto Rico. Coincido totalmente contigo de que estamos ante el peor momento después de 1978 con los asesinatos de Cerro Maravilla. Mira, Carmen. Esa época que antecedió a Cerro Maravilla fue la época en que se carpeteó hasta decir basta. Señores, y parecería que eso es en la prehistoria política de este Exacto. país, pero Estamos hablando de 50 años, de 40 años. En 1978, yo tenía 18 años y empezaba en la universidad. Y mis padres Yo tenía 14, ¿sabes? y mis padres estaban más que preocupados por las cosas que fuera a hacer Juan Agustín en la universidad, porque ellos sabían cuál era mi parecer desde temprano, ¿no? Pero parecería que estamos asistiendo a esto nuevamente. Pero mira, con relación al rol que han debido desempeñar los compañeros periodistas, mira, quizás por las condiciones laborales, quizás por las líneas editoriales que se convierten en condiciones de empleo. De empleo, Estemos claros, ¿no? Claro. Los periodistas han asumido unas acciones que no necesariamente son características de la prensa en Puerto Rico. Ciertamente. Desde el domingo vemos cómo se anuncia con fanfarria estos fabulosos arrestos que al fin y al cabo yo estoy casi convencido, sin ser abogado, de que no van a prosperar. Bueno, ya el de la joven no tuvo causa. Sí. El del joven es un menos grave y Sí. eso pinta para que no. Así que esos reclamos de que no... Vamos a ir en alzada. Sí, Ay, bendito. por sea favor, Dios. por favor. Bendito sea Dios, vergüenza a Wanda Vázquez, es lo que le debe dar. Por otro lado, esta información que se lanza sin ser cuestionada. El domingo se habló de 21 oficiales de la policía lesionados. El martes se mencionaron 16 policías lesionados. Miren, señores, los que han visto a la unidad de operaciones tácticas en lo que llaman full gear, se dan cuenta de que con casco, escudo, rodillera, codera, rotenes, es muy difícil que un grupo de estudiantes pueda necesariamente lesionar a un policía. Entre una cosa y la otra estamos hablando de mínimamente 40 policías lesionados. ¿A qué hospital los llevaron? ¿A qué hospitales fueron? ¿A qué CDT Exacto. los llevaron? El Fondo del Seguro del Estado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Joar, en Santurce. Ahí en Santurce, en la 19. El CDT de Río Piedra, que es los sitios más cercanos para llevarlo. El Hospital Municipal de Río Piedra, de San Juan. Yo quisiera saber dónde están las contusiones, las lesiones, las abrasiones, lo que sea. ¿Sabes lo que pasa, Juan?
que es que la coronela se confundió, porque ahí entre esa gente estaba Chiquistán, y como Chiquistán tú sabes que tiene un bistec machacado en la frente, pues ella pensó que le habían dado una pela. Mire, no, usted tiene que saber más de la realidad del país, ese Chiquistán. Claro, y fue Carlitos Colón el que le dejó la frente como un bistec. Exactamente, el que le dio, oye, tú sabes de la lucha libre. De eso se trata. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Usted sabe que aquí siempre estamos en serio y en broma, pero venimos en serio. Vamos a terminar el asuntito con Sila María Calderón y Tommy Rivera Chats para seguir con este asunto de la Universidad de Puerto Rico, y más tarde hablaremos de la superdeuda para que nos enteremos de quiénes fueron los underwriters, entre ellos, que dejaron al país como lo han dejado esquilmado. Cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú. I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Los Bananos. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... It's me, Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Exactamente, qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico, como diría Sila María Calderón. Ese junte de Tomás Rivera Chats y Sila María Calderón, fíjate, a propósito de que los estudiantes están dando la lucha con relación a la universidad y con relación al país, porque no se queda solamente en la Universidad de Puerto Rico, ellos les da con reunirse en la fundación que está allí en el mismo corazón de Río Piedras, a pocos pasos de la Universidad de Puerto Rico. No puede ser menos que objeto de suspicacia, por no decir sospecha, que hayan intenciones escondidas detrás de esa visita, particularmente cuando el presidente del Senado la hace pública. Sí, voy para allá, voy a ver a Sila. Él está en el calendario todo el tiempo. Sí, en el corazón de Río Piedras. No, o sea, yo tengo que sospechar. No es solamente que no es casualidad. Yo creo que lo más terrible de esto, todo el mundo sabe en Puerto Rico, todo el mundo menos los recalcitrantes de correligionarios del Partido Nuevo Progresista de Tomás Rivera Chats, que piensan que él es el machote, el que va a salvar al país, que lo va a llevar a la estadidad a pesar de que no habla inglés. Que lo más terrible es el junte, ¿verdad? Ahí nos vamos a dejar fuera a Evelyn Vázquez y a Naida Venegas, que son las dos senadoras de la comisión de... una de ellas es la Comisión de Asuntos de la Mujer y la otra es la Comisión, entiendo, de Servicios Comunitarios o de Asuntos Comunitarios, Naida Venegas, que es la comisión que manejaría los asuntos que Sila María Calderón trabaja en la fundación. Y que precisamente la semana pasada estuvo allí. ¿Y por qué es terrible? Porque precisamente, ¿qué es lo que hace Sila María Calderón con Tomás Rivera Chats? Mire, pidiéndole los chavitos legislativos para la fundación. Entonces, el qui pro quo es lo que apesta, es lo que le hace daño al país. Sila María Calderón llegó a ser gobernadora de Puerto Rico en un momento que veníamos de la corrupción más visible de un gobierno en Puerto Rico en 8 años. De un gobierno que tuvo por lo menos 42 jefes de agencia convictos por corrupción. Y Sila María Calderón
acogió esa frase, qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico. Pues no es posible que nos olvidemos de los contextos para ahora traerlo y establecer que es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico que esas juntillas se den por el mero hecho de que estoy esperando el dinero, los fondos para seguir subvencionando mi fundación. Sila María Calderón es una mujer rica. Yo me imagino que habrá perdido mucho dinero en los bonos. Pero ¿sabes qué? Eso no es problema, eso no es ni problema nuestro, ni es culpa nuestra, que es lo peor. Entonces, ¿usted quiere mantener la fundación al nivel que la está manteniendo? Pues mire, yo le voy a dar un consejo. Las organizaciones sin fines de lucro pueden acceder a fondos, no solamente de instituciones de Estados Unidos, sino de instituciones europeas. Hágase ese cabildeo y deje estar ya pensando que el gobierno de Puerto Rico le tiene que solucionar los problemas a las diferentes fundaciones. Eso va para todas. Yo soy de las que creo que ya tenemos que dejar de mirar al gobierno como la fuente principal de ingresos para nuestros proyectos. Pero ahí es donde yo creo que reside el mayor problema de Sila María Calderón. No puede una sentarse ni gritar como lo hacía en esos 4 años, sobre todo en los primeros 2 años de su posición como gobernadora. Qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico, para después dejarnos esta cara. Mira, Carmen, la historia es inclemente. Inclemente. Y ya lo dijo en una circunstancia anterior y habló con razón, cuando en medio de aquel juicio en su contra se levantó y dijo, la historia me absolverá. Me absolverá. Uh-huh. Ciertamente la historia tiene capacidad para eso, para absolver a personas, pero de igual manera la historia también tiene la capacidad de condenarlas. De condenarlas y juzgarlas. Y para la absolución se requiere de consistencia y consecuencia. Para la condena por parte de la historia, basta con que uno llegue allí y nada más. Exacto. Y habiendo llegado allí y nada más, eso lo que significa es que se dejó de ser consecuente y se dejó de ser consistente. Y eso es una lástima. El liderato político del país tiene la obligación de ser consistente. Eso no significa que no hayan transformaciones ni cambios. No, ni que cometan errores, yo estoy de acuerdo. La vida es un tránsito y existe esa posibilidad. Mas, sin embargo, todo eso tiene que justificarse. Claro, lo que pasa es que ahí es a donde vamos. Yo conociendo como conocí en un momento profesional de mi vida a Sila María Calderón, sé que no deja nada suelto. Sila María Calderón fue una gobernadora muy del micromanagement, ¿no? Una persona que lo decidía todo, desde lo primero que iba a comunicar por la mañana a sus jefes de agencia hasta lo último que le comunicaba al país en ese día. ¿Cómo es posible que haya pensado que esto iba a pasar desapercibido? ¿Cómo es posible que haya pensado que la foto para la historia va a ser esa foto de ella mirando con Tomás Rivera Schatz desde arriba a los estudiantes? Esa fue la misma gobernadora que se tiró a besar la tierra en Vieques. La misma gobernadora que se abrazó a todas las comunidades especiales. Exacto. Y bolsillos de pobreza de este país. Exacto. ¿Cómo es posible que haya dejado para la historia la foto de ella con Tomás Rivera Schatz, Evelyn Vázquez y Naida Venegas? Entre una que le debe puntos al IQ, con el perdón si algo se merece, y la otra fundamentalista religiosa, que ha llevado al hemiciclo del Senado el conflicto más grande que hemos tenido en Puerto Rico con relación a la separación de iglesia y Estado. O sea, ¿cómo es posible que eso ocurra? Pues mira, aparentemente ocurre desde ahí, desde ese pensar que yo voy a defender los chavitos de esta fundación, no matter what. Pues mira, eso delante de la realidad que sufren las distintas organizaciones de base comunitaria, de base de fe, laicas, que de alguna manera rinden servicio al Estado. Pues mira, en ese sentido, la Fundación para Puerto Rico no se diferencia de ninguna de ellas, a no ser que es la única que dispone de una exgobernadora como directora ejecutiva.
Yo voy a hablar del caso particular de Taller Salud, que es la organización feminista más antigua y de más prestigio en Puerto Rico, porque la conozco de cerca. Uh-huh. Taller Salud ofrece capacitaciones, talleres, conferencias, servicios a comunidades de mujeres y niñas en toda la costa norte-este Uh-huh. del país, y tiene propuestas de servicio para el gobierno, propuestas que no le pagan a tiempo, y que estas compañeras que trabajan haciendo estas propuestas trabajan en el ejercicio de la más absoluta generosidad. Sí. Y trabajan por semanas y semanas sin ver un cheque de paga, porque el gobierno no les paga. ¿Ok? Y yo estoy seguro que muy probablemente estos son los retos que ha de enfrentar la Fundación para Puerto Rico. Más sin embargo, salen con ventaja porque tienen a una exgobernadora que cabildea por los fondos del gobierno. Que cabildea, y además de cabildear, le está haciendo el cardo gordo a quien tiene pretensiones de ser gobernador de Puerto Rico, como es Tomás Rivera Chats. Hoy ya se cree que esto es gratis porque es que ella, porque es que a él le preocupan las mujeres a quien ella le da fondos en las microempresas. No, esta es la campaña política más burda a 4 meses de las elecciones, que tenemos uno de los problemas más serios que ha tenido un gobernante a tan poco tiempo de ser gobernador. Claro, la coyuntura, gracias entre otros a su padre, es histórica para Ricardo Rosselló. Pero, exacto, pero ya eso es harina de otro costal, ¿no? ¿no? Claro. Ciertamente tenemos pero que en tratar... esa coyuntura es que sí la tiene esa foto, ¿verdad? Y yo le acabo de pedir a Sixto que ponga una foto, porque es una foto emblemática de ellos, Tomás Rivera Chatz, Evelyn Vázquez, Naida Venegas y la exgobernadora, y entonces han hecho un meme con Ronald McDonald, Hitler, la Comay, a Naida la dejaron, a Naida dijeron, vamos a dejarlo ahí porque esa pobre senadora lo que lleva son 4 meses. Ella es senadora rookie. Yo creo que es, Juan, es algo, estamos asistiendo a uno de los peores momentos, como tú dijiste anteriormente, de los últimos 20 años en Puerto Rico, pero parecería que estamos viviendo lo que vivieron nuestros padres para allá, para la década de, a partir del 40 hasta el 60, 70, 80. Yo tenía 14 años, como bien te digo, cuando cerró Maravilla. Recuerdo, pero como si fuera hoy, el día, ese día en que hubo los asesinatos, y más tarde cuando mataron a González Malavé. Fue un momento de mucha convulsión en mi familia y en mi casa, porque a pesar de las diferencias ideológicas, yo siempre tenía la posibilidad de decir las cosas que todavía digo, y para mí fue de mucho impacto. Las dos cosas. Pensando como vi a mucha gente en medio de la represión, sobre todo después que mataron a González Malavé y todo lo que supuso para el movimiento independentista en Puerto Rico, todas esas acciones. Carmen, fueron tiempos muy difíciles. Muy duros. Tú y yo éramos muy jóvenes. Sí, yo tenía unos añitos más que tú. Pero no son solamente Arnaldo Darias Rosado y Carlos Soto Arribí. Está claro. Ángel Rodríguez Cristóbal. Uh-huh. Está Chaguimari. Santiago Mari Pesquera. O sea, y sin contar los palos que cogió esa gente. Exacto. Sin contar los trabajos que dejaron de tener. Por cuenta de las carpetas. De las carpetas. Y sobre las carpetas quiero dejar eso al rescoldo, porque hay otra cosa, hay otro desarrollo que está muy vinculado a eso. Entonces vemos cómo esa sombra infame de la historia empieza a asomar la cabeza nuevamente. A repetirse. Entonces, ¿qué es lo que se supone que nosotros hagamos? Uh-huh. Mira, como periodista hay que levantar la voz. Hay que cuestionar. Si por las razones que sean, nuestras posibilidades dentro de los medios de comunicación en los que trabajamos están severamente limitadas, uno tiene que refugiarse en el trabajo puro y duro de ser periodista, que es cuestionarlo todo. Mire, todo. Cuando no haga nada más. Cuando tú y yo
cuando tú y yo cubríamos todos los días, no habían los lives de Facebook. Yo ayer vi una conferencia de prensa de la coronela y su gabinete, que tengo que decir que nunca había visto una oficialidad policíaca más floja que la que estoy viendo ahora, y ahora tienen bachilleratos, maestrías y doctorados. Aquella gente no sabía ni hablar. Yo vi una conferencia de prensa que duró casi 2 horas y no hubo 2 preguntas de seguimiento. No hubo en ningún momento el planteamiento: ¿dónde están los policías? ¿Quiénes son? ¿De qué precintos son? ¿A qué hospitales lo llevaron? ¿Cuáles fueron las heridas? Oiga, ¿cómo se le da una herida a un guardia que tiene un casco casi militar? ¿Quién era el hombre que llevaba casco militar con una chaqueta marrón, que estaba vestido de civil? Ese es el director de la escolta de Tomás Rivera Chats. ¿Por qué estaba vestido con un casco militar? No hubo sencillamente una pregunta. Entonces el país no puede seguir viviendo en esta. Pues el llamado a nuestros colegas debe ser ese, a ejecutar ese periodismo puro y duro. No hablemos de posturas, no hablemos de interpretaciones, no hablemos. Mire, ¿qué, cuándo, cómo, quién, dónde y por qué? Eso es lo que hay que contestar. Y teniendo las contestaciones a esas preguntas, yo estoy seguro que se hace un excelente servicio, no solamente el periodismo en Puerto Rico, sino el país en general. Y hablaba del asunto tecnológico o de las nuevas plataformas, porque ahí es donde se puede dar eso. Amén de lo que haga el editor después con la historia. Pero ahí sale. Yo creo que importante es recalcar eso. Ese es el valor de esa nueva tecnología. Ese es el valor de esas nuevas plataformas. No hay manera de que dejemos una pregunta fuera. Lo que tiene que haber es un periodista o una periodista que tenga la capacidad de hacer preguntas, que no tenga miedo. Y ahora cuando regresemos a Hoy el Punto Eres Tú, vamos a hablar de miedo, porque son muchos los que tienen miedo. En Hoy el Punto Eres Tú, por Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Robaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... It's me, Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Sin miedo. Sin miedo. La palabra es sin miedo. Esa fue la frase de Inés María Mendoza, viuda de Luis Muñoz Marín, gobernador de Puerto Rico, primer gobernador electo de Puerto Rico. Cuando en el 1988 el Partido Popular se estaba debatiendo entre si ganaba las elecciones después de venir de una derrota en el 84, que muchos dicen
por allá, por la historia política del país, que se las robó el Partido Nuevo Progresista, con el famoso apagón en Valencia, la Comisión Estatal de Elecciones. Digo sin miedo porque había en ese momento histórico una cierta renuencia de los militantes del Partido Popular a salir a votar. Y esa convención aparentemente fue decisiva en que Inés María Mendoza, que de hecho estaba ya, ¿verdad?, deteriorada. 1980 fue el año de la muerte de Muñoz Marín también. Exacto, además que venía de 8 años. Y sacaron la figura de Inés María Mendoza para manejar ese asunto y que la gente fuera a votar. Y el sin miedo, yo lo traigo no en el contexto del Partido Popular, sino porque fue emblemático, yo creo que para el país, para esas huestes del Partido Popular, que es el partido de centro en Puerto Rico, emblemático de lo que yo creo que es la posición más incómoda del puertorriqueño frente a las adversidades, que en efecto lo ha producido, entre otras cosas, el coloniaje. El puertorriqueño hace mucho tiempo vive con mucho miedo. Y cuando este tipo de reacciones se da a nivel gubernamental, a nivel del aparato del Estado, como la que estamos viviendo con relación a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y otros manifestantes, la gente vive desde ahí. La gente tiene reacciones desde el miedo. Lógico, un pueblo que ha vivido toda la vida de alguna manera con esos conflictos de identidad que se suman a todo lo que vivimos todos los días de las violencias del Estado, pues puede ser lógica el asunto del miedo. El problema es que con las nuevas plataformas mediáticas, que como bien tú dices, para los periodistas nos funcionan muy bien y son mejores en este momento, y que nos dan, posiblemente nos dan más libertad, también se suman a esas acciones del Estado para seguir inculcando miedo. ¿Y qué es lo que ha pasado en toda esta semana? Sobre todo en estos últimos 2 días. Pues que hay una campaña, una propaganda de miedo de que no va a haber agua. Porque el 1 de mayo, el próximo lunes, hay un paro nacional. No va a haber agua, no va a haber energía eléctrica. No va a haber gasolina. No va a haber gasolina. No se va a poder caminar por el país. Mire, no se va a poder salir de las casas. ¿Qué es lo que está pretendiendo? ¿Cuál es la convocatoria de las organizaciones de base en Puerto Rico? Que es precisamente salgamos a la calle a protestar, a hacernos sentir con relación a lo que está ocurriendo. Y ahí es que la puerca entorcha el rabo, como dicen en mi barrio. Porque no hay nada más terrible que alguien te inculque el miedo. Yo siempre me acuerdo del cuento del cuco. ¿Tú te acuerdas del cuento del cuco? Es terrible, la gente siente mucha ansiedad. El que no esté bien parado en sus convicciones, el que no esté muy agudo en la crítica y en el pensamiento crítico, pues mira, ese miedo se lo puede comer incluso aquellos que están muy enterados, que el conocimiento no es un problema en su vida, pueden flaquear ante ese miedo. Y yo creo que eso ha sido lo más terrible en estas últimas horas. Las redes están inundadas de información de que el mundo se acaba el lunes. ¿Tú te preparaste para eso? El mundo se acaba el lunes. Pues yo te voy a decir una cosa, yo no he hecho preparativo. Sí, de lo que se trata es de que hay que llenar el tanque de gasolina a la guagua, hay que comprar agua para cuando no haya, velas, quinqués, esto mira, es como un huracán. Y exacto, entonces los otros días, ahorita salió una compañera en Facebook y dijo, pero ven acá, ¿qué es lo que no va a haber agua? Se me va casi todos los días. ¿Qué no va a haber luz? También 1 o 2 días a veces no tengo luz. ¿De qué estamos hablando? Entonces, este asunto, de verdad que lo más importante en la vida es no coger un tapón. De verdad que lo más importante en la vida es llegar a tu trabajo libre de todo. La pregunta inmediatamente después es que fuera del lunes, tú llegas así siempre al trabajo, tú vives así tu vida. Exacto. No, señor. Mira, lo más terrible lo vi yo ayer en la carretera. Una joven como a las 8:15 de la mañana.
va lento al frente. Y yo decía, ¿a qué está texteando en el celular? Pensaba yo, mentira. Cuando le pasé por el lado, comiéndose el desayuno. Por eso era que arrancaba y frenaba. O sea, así es que vive la gente. Y de verdad que no se quieren ir el lunes a protestar porque para dejar de vivir así. Para dejar de vivir con esa presión. Para dejar de vivir pensando que la reforma laboral no me va a tocar y la tocó. Para dejar de vivir pensando que nos quedamos en las casas porque la reforma laboral era para la gente de la empresa privada. Ajá. Y ahora van a tocar a los del gobierno con una ley 938, que lo menos que va a hacer es desaparecer los convenios colectivos. ¿De qué estamos hablando? Mira, Carmen, el gobierno y la institucionalidad han sido muy eficientes en meternos miedo. Uh-huh. Tan eficientes han sido que llega un momento en que ellos pueden suspender la campaña de miedo porque de eso nos encargamos nosotros solitos. ¿Ok? Y lo vemos a diario en más de una manifestación. Todos hemos escuchado la frase, muchacho, peor es nada. Uh-huh. Claro. O agradece que tienes trabajo. Sí. O bueno, esto pudiera ser como Venezuela. Exacto. ¿Ves? Cuando a mí me ponen el tema de Venezuela, me pongo, mira... ¿Ves? Y entonces vemos cómo es que nos comimos el cuento del miedo. Uh-huh. Entonces, ya el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a protestar, el derecho a expresarnos libremente, el derecho a reclamar la reparación de agravios de parte del Estado, se convierte en un ejercicio en riesgo de su seguridad personal, en riesgo de tu empleo, en riesgo de tu libertad física. Uh-huh. Porque si tú vas y protestas, vas a tener a la policía carpeteándote, vas a tener a la policía, y esta es la nueva, recurriendo a los medios de comunicación para pedirle las fotos y el video que no publicaron de la demostración para detectar si hubo violaciones de ley o no. Miren, señores, pero eso no es nuevo. Claro, esto no es nuevo, ciertamente. Esto se repite con alguna regularidad, sí, lamentablemente, y de nuevo es parte de el asomar la cabeza a ese periodo infame de la historia, ¿no? Pero recordemos que esto lo que demuestra es la intención del Estado de controlarlo todo, controlar incluso tus derechos. Jamás puede el Estado pretender supervisar el ejercicio de un derecho civil y constitucional. De hecho, a raíz de eso, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico se expresó durante el día de hoy condenando esa estrategia de la Policía de Puerto Rico con la intención manifiesta de verificar si se cometen delitos o no. Mire, la Policía de Puerto Rico desde hace ya algún tiempo cuenta con cámaras de video, cámaras de fotografía y personal adiestrado para manejarla. Para hacer eso, recordemos que durante la pasada huelga universitaria de 2010 y 2011, ellos grababan las intervenciones, grababan las manifestaciones de los estudiantes para carpetear a los estudiantes. E históricamente hay una sombra bien grande sobre esa práctica investigativa o de law enforcement, como le quieran llamar, de utilizar grabaciones socolor de pretender preservar el orden público. Por otro lado, yo invito a los distintos directivos de los medios de comunicación del país, los comerciales, los no comerciales, los regionales, etcétera, a que se nieguen al requerimiento de la Policía de Puerto Rico, porque esa no es la labor de los medios de comunicación. Claro. Los medios de comunicación no están para velar por el cumplimiento de la ley. Ese es el trabajo de la Policía de Puerto Rico. Si algo hacen los medios de comunicación, y obviamente ellos todos publicamos información y publicamos contenidos que de alguna manera revelan cosas de la cotidianidad del país, ya bien sea durante una manifestación o cualquier otro evento. Esto lo hacemos en el pleno ejercicio de la práctica periodística, con la intención de mantener informado al país, no con la intención de levantar ningún expediente policial a ningún ciudadano. Bueno, estemos claros. Y si usted no se recuerda, yo le voy a recordar algo. Todas las menciones que ha hecho el compañero son precisamente las
reacciones o las acciones que ha tomado el pueblo cuando tiene algún tipo de queja o protesta con relación al gobierno. Protesta totalmente avalada por la Constitución. Pero si usted le sigue dando miedo, yo le voy a recordar lo que pasó en Puerto Rico en un momento dado en que la policía tenía serios problemas de corrupción. Y es que tirotearon a un joven y a su pareja que estaban en un área playera en Isla Verde y lo dejaron parapléjico. Una de las primeras, si no la primera demanda de más potencia en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico fue la demanda del caso Gutiérrez. Oiga, puede ser su hijo mañana. Su hijo es PNP, piense que su hijo es popular y no se mete porque no es pelú, como dicen ahora los PNP, que son los muchachos de la Universidad de Puerto Rico que están protestando. Pues mire, en el carro con su novia, le pueden tirar par de tiros y lo dejan parapléjico. Por si le da miedo, recuerde lo que le pasó a Gutiérrez. Cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú, terminamos con la deuda pública. Vamos a hablar de cuánto fue que pagó el gobierno de Puerto Rico en intereses o pretende pagar para pagarle a los deudores de esa deuda. Cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Fonografías de un país. Solo los muertos han visto el final de la guerra. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Y regresamos a la última parte de Hoy el Punto Eres Tú. Recuerde que estamos en Bonita Radio. Nos puede seguir a través de bonitaradio.net, en TuneIn Radio 24/7 y en todas las plataformas Facebook, Twitter, iVoox y iTunes en podcast. Vamos a hablar un poco de lo último que ha trascendido gracias a la investigación de un grupo de una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que se llama Refund Project, sobre quiénes le deben y cómo fue que se gestó la deuda pública de Puerto Rico. Pues nada más y nada menos que uno de los underwriters, que son los que median entre los acreedores y los bonistas, fue Wells Fargo, una firma que corre, una firma de valores de Estados Unidos, que también es dueña de un banco de Wachovia. Esto, ¿verdad? Bien sencillito. Pero miren, lo más importante de esto es que los bonos de Cofina, que son la estructura que creó en algún momento el gobierno de Puerto Rico para manejar las obras de infraestructura, que todo el mundo en el primer momento estableció que era una deuda extraconstitucional, por lo que era una deuda ilegal. Esos bonos, a partir del 2007 hasta el 2011, nada más y nada menos que tuvieron un principal, por ejemplo, en el 2011, de 380 millones versus intereses de 3.5 billones. Más de 10 veces más. Estamos hablando de un 913% en intereses. Oiga, si eso no es usura, que venga Dios y lo vea. Como aquí la gente le encanta, ¿verdad?, hablar de esa figura religiosa, que venga Dios y vea esto. Eso es
claramente establecido por esta publicación, haciendo un análisis del 2007 al 2011, y dejan claro que hay números que no cuadran en lo que ellos ya han visto. ¿Ok? Así es que usted y yo tenemos desde el 2007 al 2011, porque es que la deuda siempre nos va a caer a nosotros, por lo menos 734% en pago de intereses. Nada más, versus 2.6 billones que cogimos prestado. ¿Cómo se llama eso si no es usura? ¿Cómo era que se llamaban los muchachos estos prestamistas, bendito, tanto que mataban aquí a los prestamistas? ¿Te acuerdas que le decían usureros? Sí, porque cobraban el 20%. Todavía yo conozco gente que presta. Sí, y jamás llegan a los niveles, a los niveles de usura de los bancos comerciales de este país. Nada más llegan a esos niveles. Porque si bien es cierto que cualquier loan shark en la calle puede cobrar 20%, sí. Las tarjetas de crédito cobran 23%. 27%. Hasta 27%. Pero eso no es usura. Pero eso no es usura. Eso se llama revolving charges. Exacto, eso es revolving charges. Ave María, ¿verdad? Es que, oye, mira. Es la banca, esa es la banca. Esa es la banca. Entonces, ahí es que tú dices, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que caímos en esto? Pues mire, caímos en esto porque nunca le explicaron al país precisamente, y si se lo explicaron tan sencillito, tan sencillo, no, tan difícil, Cofina, que nadie preguntó. Yo creo que aquí también está la responsabilidad de cada uno de nosotros en fiscalizar a los gobiernos que están, a los que desmontan porque no les gustó lo que pasó 4 años antes, y a los que montan porque precisamente vuelven a reciclarse. Carmen, recuerda el miedo. ¿El miedo? Es que el Estado ha sido tan eficiente en meternos miedo que ahora puede cancelar la campaña en miedo. Y nosotros mismos nos encargamos de no preguntar. ¿Por qué? Porque peor está Venezuela. Exacto. Y no preguntamos y no protestamos porque peor es nada. ¿Ves? Y agradece que tienes un empleo. Uh-huh. Y eso es precisamente lo que nos lleva, entre otras tantísimas condiciones que hay, ¿no? A este estado de indefensión delante de lo que ha sido la usura, el abuso de poder, la corrupción de varias administraciones de gobierno. Porque no podemos adjudicárselo ni a esta necesariamente, ni a la que estuvo antes, ni a la anterior. O sea, esto es una cadena de eventos que se desató hará quizás 20, 30 años atrás. 30 años por lo menos. Sí. Yo creo que por lo menos 30 años llevamos en esto. Ahora estamos viendo los lodos que esas aguas trajeron. Entonces, lo último que quiero compartir con nuestros ciberescuchas es precisamente una noticia que está rompiendo en las últimas horas, y es que aparentemente Luis Fortuño, ex gobernador de Puerto Rico, está detrás del cabildeo intenso que se está dando en el Congreso con ese egregio congresista que dice que que es puertorriqueño, pero que no representa a los puertorriqueños, Raúl Labrador, republicano. Para que a cambio de que le den a Puerto Rico 500 millones para salud, para el Medicaid, retrasen el acogerse al título 3 de la ley de promesa, que es precisamente la quiebra, ¿verdad? Reorganizar, reestructurar la deuda, que la retrasen al 2018. Si eso es así, no solamente es una puñalada trapera de Luis Fortuño a los mismos de él, porque allí está Jennifer González, debe estar Jennifer llorando por las esquinas. Eso lo acabo de denunciar Eduardo Batia, aunque él no dice nombre. Yo tengo información de que es así, y ya hay otros medios de comunicación en Puerto Rico que lo están planteando. Pero mira. Y no sería la primera vez que Luis Fortuño hace una puñalada como esa. Pero mira, la realidad del caso es que aquí hubo todo un grupo de personalidades del ámbito político que se fueron de fundillo,
diciendo que la deuda se podía pagar. Entre ellas, el propio gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, antes de ser gobernador. 24 horas después de haber ganado la elección, empezaron a hablar de la posibilidad de que esto se haya que renegociarlo, porque imagínate, pero ¿había chavo o no había chavo? Pero si tan cerca como ayer fue a casa de David Dernier y le dijo, mira todas las llaves de Fortaleza, tú ganaste. Y entonces vemos cómo ahora están pidiendo cacao, como dirían allá en Carolina. Como dirían en Bayamón. Y entonces, en Bayamón dirían, después que le vieron al perro. Exacto. ¿Qué macho? Los testículos caninos. pero esto lo que evidencia es la búsqueda de acomodos políticos por encima de cualquier cosa y a costa de lo que sea. Exactamente. Y esto es, en el mejor de los escenarios, esto es tan tristemente burdo que yo no sé cómo a nadie no se le cae la cara de vergüenza. Y cómo hay gente que se presta para esto. ¿Okay? Desde el comienzo de la discusión el año pasado en torno a la inclusión o no de Puerto Rico en el título 9 de la ley de quiebra, aquí se estaba diciendo que esto hay que reestructurar la deuda, pero no, y llegó promesa. ¿Para qué? Para llegar de nuevo ¿a dónde? A la reestructuración de la deuda, pero claro. Lo que dijeron desde el día 1. Nos pudimos haber economizado todo ese proceso, pero no. Puerto Rico does it better. No, exacto, no, porque había que llegar a las elecciones para cambiar el gobierno. De eso y entonces el país no se da cuenta, la gente no se da cuenta. Vamos a ver qué va a pasar el lunes. Yo creo que hay mucha indignación. Estoy sintiendo la gente por primera vez pensando que el agua le está llegando al cuello. Oiga, no solamente se van 15, 18 mil empleados públicos, es que a los que se quedan le van a limitar las vacaciones, incluso a los maestros, le van a limitar el acceso al plan médico, o sea, la aportación al plan médico. Son muchas las condiciones de trabajo que se van por el chorro, después de muchos años de vindicaciones laborales. Pero sobre todo, yo creo que se le va la dignidad a cualquiera cuando una planadora viene de esta manera. Acabamos de rendir y de llenar las planillas de contribución sobre ingresos. Y yo no he oído mucha gente con mucho reintegro, ¿sabes? Las carreteras están embaratadas, los fondos ARRA se fueron por el chorro, y tenemos a un ex gobernador, Luis Fortuño, que no lo debemos dejar pasar, que está trabajando en un bufete de abogados al cual él le dio contrato cuando era gobernador de Puerto Rico. ¿Okay? Gente que incluso fueron supervisores de emisiones de bono, que se hicieron sin fuentes de repago. En Puerto Rico, en la administración de Fortuño, hubo emisiones de bono que no tenían fuentes de repago. Y todo eso se hizo a costa de hacer algo, de darle algo a los contribuyentes del partido para volver a querer salir electos en el 2016. Así es que yo no sé si el país no se ha dado cuenta. Yo lo tengo clarísimo. La información que nosotros manejamos como periodistas sabemos que muchas veces es mucho más de la que maneja el pueblo, pero yo creo que así como usted debe fiscalizar a los periodistas para que le digan las cosas, también tiene que fiscalizar al gobierno. Nos tenemos que ir el jueves próximo, otro jueves, tendremos mucho que decir, porque yo estoy segura que el 1 de mayo va a dar de qué hablar. Va a dar de qué hablar, así es que cuando vengamos el próximo jueves, no se olvide de hacer las anotaciones, es importante. Mire, hay que tocar fondo, vamos a tocar fondo, pero vamos a echar el país para adelante. Gracias, Juan, por estar con nosotros siempre. Y Bonita Radio, hasta el próximo jueves, se despide. Hoy el punto eres tú. Habrá otros. Éxito. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.